Continuando con nuestro curso de procesos estocásticos, hoy vamos a explorar qué es una secuencia de variables aleatorias independientes. Vamos a conversar sobre el proceso de Bernoulli y también el proceso, su versión continua, que es el proceso de Poisson. Entonces, con respecto al tema 10.4, vamos a definir lo que es una secuencia de, una secuencia aleatoria independiente idénticamente distribuida. Independiente e idénticamente distribuida. Este tipo de secuencias tienen una nomenclatura que se la va a encontrar sobre todo en su curso de comunicaciones, que se conoce como secuencia IID, independiente e idénticamente distribuida. La independencia ya vimos en el caso de, por ejemplo, dos variables aleatorias. Simplemente para recordar que tenemos una variable aleatoria x1 y una variable aleatoria x2. La independencia de estas variables aleatorias nos decía que su P, si son continuos, su PDF continuo es igual al producto de las marginales. Si fuera un conjunto de dos variables aleatorias discretas, serían independientes si su PMF conjunta sería igual al producto de sus PMFs marginales. Y también podemos arribar a un mismo concepto de independencia si sabemos que la CDF conjunta, la función de densidad de probabilidad acumulada función acumulada de probabilidad de la CDF conjunta es igual al producto de las CDFs marginales. Entonces, esa es la idea de independencia. Y aquí nos vamos a encontrar con una secuencia. Es decir, va a aparecer por aquí un X3, un X4 y así. Como un proceso estocástico es una secuencia de experimentos que acontecen a lo largo del tiempo, entonces tenemos esa secuencia aleatoria. Idénticamente distribuidas, recordemos que para nosotros una distribución es la PDF, es la CDF, o también puede ser la PMF si es que es discreta. Significa que tanto x1, x2, x3, x4 y el resto de variables aleatorias de esa secuencia tienen exactamente la misma distribución. Eso quiere decir que todas son gaussianas, todas son binomiales, todas son de Pascal, todas son exponenciales. Entonces, esa es la idea de este concepto de que sean independientes e idénticamente distribuidas. Y al ser independientes, nosotros vamos a determinar la PMF conjunta. Aprovechando esa independencia, vamos a ver que es algo similar a esto del producto de las marginales. También la PDF conjunta. Entonces vamos a ver cómo es esta secuencia de variables aleatorias y entonces, por definición, una secuencia aleatoria I D, este término ya va a ser común en este contexto y también aparte del curso de comunicaciones, es una secuencia aleatoria xn, en la cual, como es una secuencia aleatoria, pues sería indexada en -2, 1, 0, 1, 2. Cada una de estos valores que están aquí son variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Es decir, todas van a tener una distribución similar, o todas son exponenciales, todos son de Bernoulli, todos son geométricas de Pascal, etc. Y cumplirán con esta propiedad de la independencia, que su conjunto es igual al producto de sus marginales. Y estas secuencias aleatorias I y D siempre ocurren cuando se desarrollan pruebas independientes de un experimento con una tasa o una frecuencia o una velocidad constante. Entonces vamos a ver cómo encontrar o cómo describir esta parte de que son
idénticamente distribuidas, es decir, que todas tienen la misma distribución. Para el caso continuo de las variables aleatorias continuas, cada x sub i, es decir, esta o esta variable aleatoria, tiene una PDF, una función de densidad de probabilidad, que es f, x sub i, de x sub i, y como todas tienen exactamente la misma distribución, la puedo escribir sin necesidad de escribir este subíndice x sub i, porque la x de menos 2, la x de 1, la x de 0, todas tienen la misma distribución, es lo que significa idénticamente distribuidas. Y para el caso discreto, recordemos que la distribución para el caso discreto es la PMF. En este caso, cada x sub i tiene una función de masa de probabilidad, que es x sub i de x sub i es igual a una distribución común para todos. Esa distribución común, en este caso, también tiene que ver con esto de que son idénticamente distribuidas. Entonces, esto de idénticamente distribuidas para nosotros significa que tienen la misma distribución. Recordemos que una distribución es una PDF, es una PMF y también es la acumulada, que es la CDF. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de secuencias aleatorias que tienen esa característica de ser independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, en este ejemplo 10.10 vamos a retomar algo que está en el quiz, que ustedes ya, me imagino, lo deben haber hecho, quiz 10.3, donde existe una fábrica que hace resistores con una cierta tolerancia. Y de esa fábrica nosotros queremos seleccionar resistores que estén 1% dentro de un rango de 1% a partir de su valor nominal. Entonces, en este quiz 10.3, escribimos aquí lo que dice ese quiz 10.3, a cada segundo, vamos a ver que esto aquí está dividido en instantes de tiempo, esto tiene un segundo. Entonces, cada segundo yo hago una prueba de cada resistor. Y en cada prueba yo verifico que este resistor pertenezca a un conjunto de resistores que esté 1% separado del valor nominal, que en este caso es un valor nominal de 1000. Es decir, en cada prueba yo verifico que ese resistor esté con más o menos 1% de ese valor nominal, más o menos 1% de ese valor nominal. Entonces, cada prueba que se hace en este ejemplo, este quiz 10.10 es una prueba independiente. Y en cada prueba independiente se requiere exactamente un segundo, tal como está planteado ese quiz. Aquí nosotros vamos a definir esta variable aleatoria Rn, que es el número de resistores. Cuando un resistor cumple con esta característica de estar 1% dentro del valor nominal, para simplificar la notación lo vamos a escribir nosotros como R 1%. De esta forma, vamos a escribirlo para que sea más fácil la notación. Entonces tenemos aquí esta variable aleatoria que es igual al número de resistores que están dentro de un valor nominal de 1%, que nosotros vamos a encontrar durante el minuto n. Durante el minuto n. Entonces, fijémonos bien aquí en la notación que tiene esta variable aleatoria. Entonces, por ejemplo, sería R1, el número de resistores que están dentro de este rango, en el minuto 1. Este sería R2, el número de resistores que están dentro de este rango, en el minuto 2, y así. Esa es la descripción de esta variable aleatoria. Entonces, esta variable aleatoria es evidente que tiene una distribución binomial. Esa distribución binomial, nosotros recordamos, tenemos aquí un minuto es 60 segundos. Entonces, en 60 segundos
que corresponde al intervalo de un minuto, cuántos resistores están dentro de ese valor nominal puedo tener. Cada resistor tiene una probabilidad P de que esté dentro de ese valor, la probabilidad 1 menos P de que esté fuera de ese valor del 1%, y aquí tendría N menos P, que sería 60 menos R. Entonces, para recordar un poco cómo es esta distribución binomial, esta PMF binomial, vamos a hacer acá un pequeño ejemplito, simplemente para entender esta ecuación de aquí. Entonces, tengamos claro que estos 60 tiene que ver justamente con que estamos observando dentro de un minuto particular. Entonces, vamos a suponer que aquí están 60 divisiones. Es decir, todo esto de aquí corresponde a un minuto particular. Entonces, si yo tengo, vamos a suponer, dos resistores que están dentro de ese valor nominal del 1%, esos dos resistores puede ser que sean estos dos de aquí. Vamos a escribir acá tres casos particulares. Esos tres casos particulares están contabilizados en ese coeficiente binomial que está ahí. Entonces, en el mismo minuto, puede que esos dos resistores que están dentro de ese valor nominal, el uno esté aquí y el otro esté acá, o puede ser que esos dos estén en estas dos posiciones. Entonces, ¿de cuántas formas yo puedo tener dos resistores que están dentro del valor nominal en un intervalo de un minuto o 60 slots de un segundo? Me los da este coeficiente binomial. Y como son pruebas independientes, ustedes pueden observar justamente que estoy multiplicando estas probabilidades que están aquí. Entonces, todo está, dado que cada resistor, que esto es importante, dado que cada resistor que está dentro de ese valor nominal de 1% es independiente de otros resistores. Entonces podemos concluir que el número de resistores que están dentro de ese valor de 1% en cada minuto es independiente del número encontrado en otro minuto. Es decir, que el número que encuentro en el primer minuto es independiente del número de resistores que encuentro en otro minuto, y es independiente del número de resistores que encuentre en otro minuto, dado que cada prueba que estoy haciendo en esos slots de 60 segundos que da un minuto son independientes. Entonces, toda esta secuencia, que sería N1, N2, N3 y así, es una secuencia independiente, idénticamente distribuida. Un mensaje extraño aquí. A ver qué significa. Hagamos una pequeña pausa. Ya continuamos. Es un mensaje del Zoom. Entonces, ese quiz 10.3, vale que lo intenten hacer. De hecho, también lo vamos a revisar mañana porque es indispensable para entender este ejemplo de aquí, esta secuencia aleatoria. En un ejemplo del contexto de telecomunicaciones, que ustedes lo van a ver más adelante, entre el transmisor, aquí viene el canal de comunicaciones, y aquí en la recepción puede ser hecho con varios esquemas, y uno de esos esquemas se conoce como el filtro casado, que la traducción de este término puede ser filtro de ajustado. Es un filtro ajustado a la respuesta al impulso de este canal de aquí, o también se puede traducir como un filtro casado. Es una matched filter. Entonces yo estoy enviando información, pasa por este canal que puede ser un canal AWGN gaussiano, ruido blanco aditivo. Y si es que yo no envío información desde aquí, lo que yo voy a observar aquí es una secuencia de variables aleatorias idénticamente distribuidas con una distribución que es gaussiana,
con media cero y un cierto sigma que depende de la potencia de este canal. Entonces, este término de aquí ustedes lo van a estudiar en su curso de comunicaciones digitales avanzadas, que es el filtro pasado. Y se va a encontrar justamente que en el caso en que no hay información, lo que yo observo en el receptor es una secuencia de variables aleatorias gaussianas, independientes, idénticamente distribuidas con media cero y una cierta desviación estándar. O también puede ser esto escrito con su varianza. Y esa varianza justamente es la densidad espectral de potencia de este ruido. Ese es un ejemplo de un contexto de comunicaciones digitales. Ya sabemos que la secuencia es independiente, es decir, que entre las distribuciones o la distribución conjunta es el producto de las distribuciones marginales, también que es idénticamente distribuido, que significa que cada una de ellas tiene la misma distribución. En este último ejemplo, decíamos que cada una tiene distribución gaussiana normal. En el ejemplo anterior, cada una tiene una distribución de binomial. Ahora vamos a formalizar eso a través del teorema 10.1, donde nosotros vamos a poder determinar la PMF conjunta de esa secuencia I y D, o bien la PDF conjunta de esa secuencia I y D, si es que es continuo, y PMF, si es que es discreto. Y PMF y PDF se la puede unificar diciendo como la distribución conjunta. La distribución conjunta de esta secuencia independiente idénticamente distribuida. Entonces, para la notación de esta secuencia I y D, secuencia aleatoria, vamos a escribirla así, x1 hasta un cierto xn y aquí transpuesta. Entonces, transpuesta significa que por lo general la notación es un vector columna. Entonces, con la transpuesta eso queda en evidencia. Entonces, si nosotros tenemos esta secuencia xn, que es I y D, independiente idénticamente distribuido, para nosotros determinar la PMF conjunta, al saber que es independiente, esa PMF conjunta va a ser igual al producto de las PMFs marginales. Entonces, a este de aquí nosotros vamos a escribir así como un vector. Si ustedes van al libro, este vector de aquí se escribe con negrita, pero como aquí sería, hacer con negrita sería resaltar demasiado la escritura, entonces, para decir que es un vector, vamos a utilizar aquí esa barra vertical. Entonces, esta de aquí es una secuencia de variables aleatorias idénticamente distribuidas de dimensión n, que está indicada aquí. Y si es discreta, la PMF conjunta, que es P sub x, el vector x, vector aquí, es igual al producto de las PMFs marginales, x1, x2, hasta la última, xk. Entonces, todo esto de aquí yo lo puedo escribir utilizando una notación más simplificada a través de un multiplicatorio. Ese multiplicatorio es con este pi mayúsculo, igual de i, hasta este valorcito de aquí, hasta acá, de p sub x, de x sub i. Y en el caso continuo, yo puedo escribir la PDF conjunta. Recuerden que estas de aquí tenían un nombre que eran las distribuciones marginales. Y en este caso de aquí, para determinar la PDF conjunta en el caso continuo, es similar. La notación igual, cuando vector x. Entonces es la distribución x1 por la distribución x2 por esta última distribución, que como es con una secuencia de multiplicaciones, también podemos utilizar esa notación simplificada del multiplicatorio. Y podemos determinar aquí lo que son las distribuciones conjuntas, tanto en tiempo continuo como tanto continuo, en variable continua como en variable discreta, y un vector aleatorio que tiene la característica de ser independiente idénticamente distribuido. De hecho, ustedes en este multiplicatorio pueden ver la consecuencia de que sea independiente, la conjunta producto de los marginales,
que sea idénticamente distribuido, que cada una de esas variables aleatorias tenga la misma distribución. O todas son gaussianas, o todas son exponenciales, o todas son de Pascal, y así. De todas las secuencias que son independientes y idénticamente distribuidas, la secuencia más simple es la secuencia de Bernoulli que vamos a analizar ahora. Esta secuencia de Bernoulli, un poquito más adelante vamos a hacer una extensión hacia tiempo continuo, vamos a encontrarnos con el proceso de Poisson. Entonces vamos a analizar primero qué significa un proceso de Bernoulli. Entonces en la definición 10.7 está justamente lo que es un proceso de Bernoulli. Recuerden que Bernoulli en la familia de variables aleatorias nos servía para simplificar experimentos donde tenemos dos posibles resultados. Por ejemplo, lanzar una moneda, observar si llega con error o sin error un símbolo, observar si un bit es 0 o 1, si es un acierto o es un fracaso. Entonces Bernoulli agrupaba todo ese tipo de experimentos donde existían dos posibles resultados. Entonces, en este proceso de Bernoulli, como nosotros ya sabemos que un proceso estocástico son experimentos que se van realizando a través del tiempo, lo que vamos a tener son que cada instante de tiempo, o un cierto instante de tiempo vamos a estar realizando. Podemos imaginarnos como que a cada segundo lanzáramos una moneda y anotamos si sale cara o cero. O a cada segundo estamos observando cuál es el último bit de una secuencia que está llegando al receptor. Voy a hacer un ejemplo de lo que es un proceso de Bernoulli. Entonces, un proceso de Bernoulli que vamos a anotar aquí, X sub n, es una secuencia I y D, independiente, idénticamente distribuida, en la cual cada una de esas variables aleatorias de esa secuencia es una variable aleatoria de Bernoulli. La variable aleatoria de Bernoulli. Entonces, como ejemplo, lo que ustedes van a hacer cuando trabajen en simulaciones de transmisión de sistemas digitales. Transmisor, aquí viene el canal y aquí viene el receptor. Entonces, en el transmisor usted va a tener que simular una fuente de datos. Obviamente usted podría enviar una imagen, un audio o cualquier información, pero en el contexto de la simulación, esa fuente de datos nosotros generamos esa cadena de bits, unos y ceros, a través de una función que crea una secuencia de Bernoulli, donde la probabilidad de que observar un 1 es un medio, que observar un 1 es un medio, y la probabilidad de observar un 0 también es un medio. Entonces, la salida, que sería x1, x2, de esta fuente binaria, es un proceso de Bernoulli. Un proceso de Bernoulli. Este x1 de aquí puede corresponder a este primer resultado, este de acá, este segundo resultado. Y en este caso, como ustedes pueden ver, tiene una probabilidad que es uniforme igual a un medio. Pueden tener diferentes probabilidades inclusive. Eso en el Octave, ustedes lo simularon con la función runs y podrían crear ustedes una variable aleatoria de Bernoulli. Entonces, si nosotros volvemos nuevamente al ejemplo 10.14, si volvemos al quiz 10.3, donde teníamos que cada segundo íbamos probando un resistor, y si ese resistor estaba dentro del valor nominal del 1%, nosotros seleccionábamos ese resistor. Esa es lo que consulta, o mejor dicho, la descripción del quiz 10.3.
Entonces vamos a suponer que aquí nosotros tenemos, cada una de estas divisiones es una prueba que estamos haciendo. Entonces aquí hacemos una medición y si el resistor está dentro del valor de 1%, nosotros vamos aquí a definir esta secuencia, este proceso de Bernoulli como 1. Si este de aquí no tiene un resistor que esté dentro del valor nominal, lo vamos a asignar el valor de 0. Y así para cada prueba. Si es que existe un resistor que está dentro del valor nominal de 1%, ese valor nominal creo que era 1000 ohms, si mal no recuerdo. Si es que existe ese resistor en esa medición que esté dentro del valor nominal del 1%, esa variable aleatoria adquiere el valor de 1. Si es que no existe, adquiere el valor de 0. Y como esas pruebas se van haciendo, o esos experimentos se van haciendo a lo largo del tiempo, es la definición de nuestro proceso de Bernoulli. Es decir, cada una de estas variables aleatorias es una variable aleatoria de Bernoulli. Como ya sabemos que para determinar la distribución conjunta de una secuencia que es I y D, tenemos que multiplicar las marginales, podemos fácilmente encontrar cuál es la PMF conjunta de un proceso de Bernoulli. Entonces, en este ejemplo, que es el 10.15, nosotros vamos a determinar la PMF conjunta de ese proceso de Bernoulli. Ese proceso de Bernoulli aquí lo vamos a etiquetar nuevamente con la notación de vectores. Variable aleatoria que va desde 1 hasta n. Desde 1 hasta n. Entonces, si nosotros recordamos cuál era la notación que escribimos de nuestra variable aleatoria de Bernoulli, vamos a escribir aquí la ecuación que teníamos visto el ciclo anterior. Observábamos un 0. Recordemos que en Bernoulli nosotros hablábamos de aciertos y fallos para abarcar todas las posibles observaciones que iban a acontecer de esos experimentos donde podíamos tener dos posibles resultados. Esto acontecía con probabilidad P y yo observaba el otro resultado con probabilidad 1 menos P y 0 probabilidad para otro caso. Esta es la notación que nosotros habíamos visto en el ciclo anterior, pero nosotros la podemos simplificar a través de esta PMF que les voy a escribir aquí, y una vez que les escriba la vamos a comparar con esta que ya la habíamos utilizado. Entonces la PMF conjunta de una única muestra X sub I es igual a P elevada a la X sub I por 1 menos P, 1 menos X sub I, para un X sub I que pertenece a 0 o 1, y probabilidad 0 para otro caso. Entonces veamos cómo estas dos distribuciones de aquí son iguales. Entonces ustedes pueden notar que cuando X sub I vale 0, aquí voy a tener que P, una cierta probabilidad elevada a la 0, va a quedar 1, y aquí me va a quedar 1 menos P elevada a la 1, que sería este resultado de aquí. De hecho, para que se ajuste con este ejercicio, vamos aquí a modificar. Bueno, nosotros definimos qué es un éxito y qué es un fallo, es decir, nosotros le podemos decir si con probabilidad P observamos un 1 y con probabilidad 1 menos P observamos el otro resultado. ¿Qué pasa si es que X sub I vale 1? Aquí tendríamos P elevada a la 1, que tendríamos 1 menos P elevada a la 0, y nos quedaría simplemente P a la X sub P a la 1, que corresponde a este valor. Entonces ustedes pueden ver que esta notación de lo que es una variable aleatoria de Bernoulli que vimos con ustedes en el ciclo anterior puede ser escrita de esta forma. Son exactamente las mismas distribuciones. Entonces, esta de aquí es la PMF de una única muestra X sub I, de una única muestra X sub I. Pero nosotros tenemos n muestras X sub I. Es decir, que nosotros tenemos que multiplicar n veces esta PMF que está escrita aquí. Es decir, que la PMF de toda esa secuencia es igual al producto. Recordemos que hacemos la multiplicación porque son independientes. Y como son independientes,
es el producto de cada una de esas PMFs. Y como son n variables aleatorias, esto va a ir desde 1 hasta n. Justamente como está aquí, son n variables aleatorias. P elevado a x sub i, 1 menos p, 1 menos x sub i. Que ahora podemos escribir de esta forma como p elevado a la k, 1 menos p, n menos k. Entonces, como aquí lo que está sucediendo es la multiplicación de exponenciales que tienen la misma base p, lo que va a suceder con esas exponenciales es que se van a sumar. Entonces, este valorcito de k que está aquí me sirve para escribir que aquí tengo la suma de x1 más x2 hasta xn, hasta xn. Entonces, de esta forma yo puedo determinar lo que es la PMF conjunta de un proceso de Bernoulli. PMF conjunta de un proceso de Bernoulli. De hecho, en el libro la especifica de una forma más explícita, simplemente extendiendo esa notación que está arriba. Tenemos aquí es P elevada, como es producto exponencial a la misma base, se suman los exponentes. Aquí están sumados los exponentes. 1 menos P, n menos esta suma de esos exponentes, hasta x sub n, con x sub i que pertenece a 0 o 1 para i, de 1 hasta n variables aleatorias, y 0 para otro caso. Y 0 para otro caso. Entonces ya tenemos aquí caracterizada la PMF, o la función de masa probabilidad conjunta de este proceso de Bernoulli. Entonces, para que ustedes apliquen todos esos conceptos, pueden hacer el quiz 10.4. Entonces, la extensión del proceso de Bernoulli al contexto de las variables aleatorias continuas es el proceso de Poisson. Este proceso de Poisson es un proceso de conteo con unas ciertas características. Y para definirlo, vamos a iniciar comentando qué es un proceso de conteo, qué características tiene y cómo ese proceso de conteo puede definir a ese proceso de Poisson. Entonces, la idea que hay que tener es que el proceso de Bernoulli discreto tiene un mapeo hacia un proceso continuo, que es ese proceso estocástico de Poisson, que es el tema 10.5. El proceso de Poisson. De hecho, esto de aquí tiene como el nombre de un matemático francés. Ustedes han de ver en los videos en YouTube cuando consulte un poco más sobre este tema, que se suele pronunciar Poisson. Pero nosotros vamos a españolizar este término y decirle Poisson simplemente. Entonces, para arribar al proceso de Poisson, nosotros vamos a definir lo que es un proceso de conteo. A un proceso de conteo y lo vamos a etiquetar como NT. Este proceso de conteo inicia en t igual a 0 y lo que va a hacer es y cuenta las ocurrencias de un evento. Y a esa ocurrencia de un evento, el término que vamos a utilizar va a ser arribo. O sea, cada vez que sucede un evento que yo estoy contando, lo vamos a denominar un arribo. Entonces, una función, mejor dicho, dado que iniciamos en el t igual a 0, es decir, a partir del instante 0 nosotros empezamos a contar. Que podríamos decir que también, o una consecuencia de esto sería que antes del instante 0 tengo 0 conteos. Entonces, una realización de este proceso de conteo puede ser n de s. Recordemos que dependiendo del resultado del experimento, nosotros tenemos una función en el tiempo y cada una del proceso estocástico, cada una de esas funciones en el tiempo se conocen como
funciones muestra o realizaciones. Entonces, desde aquí, NTS puede ser una realización de este proceso de conteo. Y el número de ocurrencias de un evento o de arribos es igual a 0 para tiempos menores iguales a 0. Y asimismo nosotros podemos asumir que el número de arribos para cualquier instante que sea mayor a 0 es un entero. Y es un entero que no decrece con el tiempo. Esa es la gráfica que vamos a ver más adelante. Vamos a entender esto de un entero que no decrece con el tiempo. Que no decrece con el tiempo. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño gráfico simplemente para entender qué significa este proceso de conteo. Entonces usted inicia en el instante 0 y podemos imaginar que usted está en un banco y está contando las personas que están ingresando. Cada vez que ingresa una persona, usted coloca una marca y registra el tiempo. Entonces, en un cierto tiempo llegó aquí una persona, después de un otro tiempo llegó otra persona, acá llegó otra persona, por acá llegó otra persona y por acá llegó otra persona. Entonces, ustedes pueden ver que si hacemos el corte aquí, en ese instante de tiempo, el número de arribos es 1. Si hacemos el corte acá, el número de arribos en ese instante de tiempo es 3. Hacemos un corte acá, el número de arribos en ese instante de tiempo es 4. Y como ustedes pueden ver que para un t mayor o igual a 0, que es justamente todo este intervalo que está aquí, este proceso nt es un entero con esa característica de que no decrece con el tiempo. Entonces, esa es la idea de este proceso de conteo. Y ahora lo vamos a formalizar en la definición 10.8. Definición 10.8. Aquí vamos a formalizar lo que es un proceso de conteo. Un proceso de conteo. Entonces, un proceso estocástico NT, o proceso de conteo. Hemos dicho, NT es un proceso de conteo si para cada función muestra o para cada realización n de ds es igual a 0 para t menor que 0, que sería todos los conteos que iban a iniciar antes de 0. Esta función muestra particular va a valer 0. Y, aquí viene la segunda parte, esa función muestra es un entero, tal como estaba indicado aquí en este ejemplo, no decreciente. No decreciente con el tiempo. No decreciente por el tiempo. Entonces vamos aquí a extender este ejemplo de aquí utilizando lo que es un trayecto de este proceso de muestreo. Aquí tenemos el tiempo. Aquí va a estar nuestro proceso NT. Entonces aquí contamos, existe un arribo. Acá acontece otro arribo. Después de un cierto tiempo acontece otro arribo. Después de un cierto tiempo acontece otro arribo. Entonces, cada arribo va a contar o cada salto corresponde a un arribo. 3, aquí 4. Entonces, este ejemplo de aquí es el trayecto de un proceso de muestreo. Perdón, de un proceso de conteo. Aquí está nuestro proceso de conteo. Estos saltos que aparecen aquí, como ustedes pueden observar, esos saltos indican un arribo. Entonces, cada salto indica que ha existido un arribo. Y el número de arribos que existe en un cierto intervalo de tiempo, vamos a suponer
quiero saber cuántos arribos ha habido en este intervalo de tiempo entre t sub 0 y t sub 1. Lo podemos escribir de esta forma, entre t sub 0 y t sub 1. El número de arribos que ha habido en este intervalo de tiempo es el número de arribos hasta el tiempo t sub 1 menos el número de arribos en el tiempo t sub 0. Entonces, a partir de lo que es el proceso de Bernoulli, nosotros podemos derivar un proceso de conteo simple. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es utilizar, vamos a aplicar un límite. Si nosotros recordamos en Bernoulli, nosotros teníamos varios pruebas independientes que eran a cada instante de tiempo en ese proceso de Bernoulli. Y si lo vemos desde gráficamente, creo que va a ser más interesante. Entonces aquí vamos a tener algunos slots. Cada uno de estos slots tiene una longitud delta. Entonces, este slot de aquí tendríamos n veces delta, y este punto de aquí sería n más 1 delta. Entonces, en este slot de aquí, de este proceso de Bernoulli, nosotros decimos que hay un arribo si es que esa variable aleatoria en ese slot particular es igual a 1. Entonces, en este modelo, vamos a adelantarnos un poco a lo que vamos a hacer. Vamos a partir desde un proceso de Bernoulli, que hemos caracterizado más arriba, y vamos a arribar hacia un proceso de Poisson. Y lo que vamos a hacer aquí es aplicar justamente un límite, que este delta tienda a 0, que este intervalo de aquí tienda a 0. O sería lo mismo decir que el número de divisiones que vamos a tener aquí tiende al infinito. Cualquiera de las dos interpretaciones son válidas. Entonces, aquí vamos a tener una tasa de arribos. Tasa de arribos lambda mayor a 0 en unidades de arribos sobre segundo. En algunos casos ustedes van a tener como unidad de arribos por minuto. Pues ahí tienen que tener cuidado en la conversión de estas unidades. Si es arribos por segundo, arribos por minuto, arribos por hora. Entonces, con esta tasa de arriba, nosotros podemos seleccionar un intervalo delta, que es ese intervalo de aquí, de modo que la tasa de arribos por el intervalo sea mucho menor que 1. Para esta configuración particular, la probabilidad de que yo observe un arribo en uno de estos slots de longitud delta es igual a lambda delta. Entonces aquí vamos a notar esa característica, que es la probabilidad de acierto, éxito, como suele decirse en este caso de Bernoulli, de que yo tenga una observación en xn es lambda delta. Entonces, ¿qué implica eso de aquí? Que el número de arribos, eso implica que el número de arribos, que si vamos a escribirla de esta forma, antes del tiempo t, que es m veces delta. Si regresamos a nuestro gráfico, este podría, por ejemplo, ser el t, que sea igual a m veces delta. Si es que este puntito de aquí es m, cada uno de los intervalos tiene longitud delta, todo esto representaría ese intervalo que estamos caracterizando aquí debajo. Es decir, cuántos arribos existen antes de un cierto periodo de tiempo tiene una distribución binomial. Escribamos sobre distribución binomial y vamos a explicar por qué tiene esa distribución binomial. Este número de arribos. La distribución binomial dice que la PMF de esta variable aleatoria, que es el número de arribos antes de un cierto instante de tiempo,
es igual a este coeficiente binomial. Entonces, vemos que la probabilidad aquí es, o sea, la probabilidad que tenga un slot de tamaño de delta es lambda, que es la tasa de arribos veces delta. Si nosotros de aquí despejamos delta, delta es igual a t sobre m. Y si este lo reemplazamos aquí, vamos a tener delta t sobre m, que es igual a la probabilidad de acierto o de éxito en ese cierto slot de esa variable aleatoria. Entonces, como es una PMF binomial, aquí recuerden que tenemos P y aquí 1 menos P, y aquí tenemos P a la N, y acá aparecía 1 menos... Recordemos lo que era la binomial para escribir este de aquí, sería mucho más fácil. Mucho más fácil recordar lo que es la binomial. Entonces, la binomial, nosotros teníamos, por ejemplo, n circuitos, o probábamos n circuitos, y cada circuito era rechazado con una cierta probabilidad P, independiente de los otros resultados. Nosotros queríamos encontrar cuál es la probabilidad de encontrar K rechazos en esas n pruebas. Entonces, esa probabilidad estaba caracterizada por esta PMF, la probabilidad de encontrar K rechazos en n pruebas independientes. Y era este coeficiente binomial. Aquí tenemos P, que era la probabilidad de ser rechazado elevado a la K. Y aquí tenemos 1 menos P, n menos K. N menos K. Entonces, esta es la distribución binomial que vimos con ustedes. Y esta misma la vamos a escribir aquí abajo, pero observando que P en este caso es lambda T sobre M. Entonces, regresemos a esta ecuación de acá. Entonces aquí vamos a tener que es P, pero en este caso P es lambda T sobre M elevado a la N. Y acá es 1 menos P, 1 menos lambda T sobre M elevado a la M menos N. M menos N, M menos N. Entonces analicemos un poco esta ecuación de aquí. Este N de aquí es el número de arribos. Y este M de aquí es el número de intervalos de dimensión o de longitud delta. Entonces, similar al ejemplo que hicimos con ustedes antes, vamos a suponer que yo tengo dos arribos. Entonces aquí están esos intervalos de longitud delta, que en total tienen una duración T mayúscula. Entonces, si yo tengo dos arribos, puede ser que tenga un arribo en este instante y el otro arribo acá. Puede ser que tenga los dos arribos aquí, o puede ser que tenga los arribos de este modo. La forma en cómo pueden arribar obtener dos arribos en un intervalo de longitud t, que es igual a m veces delta, eso se contabiliza con este coeficiente binomial. Y como la probabilidad de que tenga aquí un arribo es esta de aquí, y estoy buscando justamente dos arribos, ya sabemos que por independencia, vamos a poner así que tiene que tener probabilidad P, aquí no llegó, no llegó, no llegó, entonces aquí sería probabilidad 1 menos P, 1 menos P, probabilidad P, 1 menos P. Para determinar esa probabilidad, que es lo que tenía que hacer por independencia, multiplicarlas. Entonces aquí iba a tener como resultado P cuadrado por 1 menos P, K menos 2. Ya, entonces, antes de continuar en cómo nosotros, a partir de este proceso de conteo binomial, aplicando un límite, que lo vamos a hacer un poquito más grande, que delta tiende a 0, o lo mismo que m tiende a infinito, vamos a arribar de esta distribución binomial hacia nuestra distribución de Poisson. Entonces, eso lo vamos a hacer después del receso de 15 minutos.
Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es arribar hacia un proceso de Poisson utilizando este límite de aquí. Si de alguna forma lo que vamos a hacer es que aplicaremos en esta parte de aquí límite cuando m tiende a infinito, que es el número de intervalos de longitud delta, que sería lo mismo decir que delta tiende a 0. Esta de aquí es una PMF binomial. Tenemos aquí, binomial. Y vamos a aplicar estos límites de aquí. Lo que debemos recordar antes de arribar a ese proceso de Poisson es lo que nosotros hicimos el ciclo anterior en una demostración de cómo una variable aleatoria de Bernoulli, cuando tenemos un número infinito de pruebas, eso deriva en una variable aleatoria de Poisson. Entonces, observemos esta prueba que es el teorema 2.8. Entonces, en este teorema 2.8 vamos aquí a esbozar simplemente el resultado. Luego regresamos por acá. Este teorema 2.8 lo vamos a utilizar aquí. Y la prueba la pueden ustedes hacer en casa. Es una prueba realmente sencilla. Entonces, con estas características se tiene n ensayos de Bernoulli. En cada ensayo la probabilidad de suceso la vamos a definir como alfa sobre n. Y este alfa es positivo. Y también alfa es mayor que n para que esta probabilidad esté dentro del entre 0 y 1. Luego definimos una variable aleatoria caso n, que es el número de aciertos en n ensayos. Entonces aquí es donde aparece esa forma de que cuando tengo un número infinito de pruebas de Bernoulli, la distribución de esta variable aleatoria, que es el número de éxitos en n ensayos, converge hacia una variable aleatoria de Poisson con parámetro alfa. Entonces ustedes pueden ver que aquí tenemos esta binomial y lo que estamos haciendo aquí en esta binomial es que si a esta binomial que es de sub k de n de k, nosotros le aplicamos el límite que n tiene infinito, es decir, voy a tener infinitos número de pruebas, que en el contexto nuestro puede verse también como que ese intervalo delta, estoy observando si hay un arriba o no, tiende a 0, es exactamente lo mismo. Entonces en esta demostración vemos que una binomial, donde hacemos que n tiende al infinito, que en el contexto nuestro es lo mismo que delta tiende a 0, converge en una variable aleatoria de Poisson, una variable aleatoria de Poisson. De hecho, esta exponencial aquí viene justamente de este límite que van a tener que realizar con este término que está aquí. Entonces, ustedes hacen esa demostración del teorema 2.8, es una demostración bastante sencilla, pero lo que nos interesa ver es cómo cuando n tiene infinito o este delta tiende a 0, o los slots se aproximan a 0 en su longitud, de una distribución binomial arribamos hacia una distribución de Poisson. Entonces, eso vamos a utilizar acá en esta parte de este proceso de Poisson. Entonces, cuando aplicamos este límite, lo que nosotros vamos a observar es que esa distribución binomial se transforma en una distribución de Poisson. Entonces, esta distribución de Poisson, que es un proceso de conteo, es igual a lambda t mayúscula a la n e a la menos lambda t mayúscula sobre n factorial para n igual 0, 1, 2 y así. Y 0 para otro caso. 0 para otro caso. Entonces vamos a formalizar lo que es este proceso de Poisson. Vamos a ver que el número de arribos en un intervalo de tiempo tiene una distribución de una variable aleatoria de Poisson. Entonces, este proceso de Poisson está en la definición 10.9
La definición de un proceso de Poisson es que es un proceso de conteo. Es ese proceso de conteo que lo definimos más arriba, NT. A ver, vamos a decirlo así, que un proceso de conteo NT es un proceso de Poisson de tasa lambda. Esta tasa también se la suele denominar como intensidad. Es un término alternativo para definir esta tasa. Sí. Entonces, un cierto proceso de conteo NT es un proceso de Poisson con esta tasa si cumple con las siguientes condiciones. La primera condición es que el número de arribas en cualquier intervalo de tiempo es una variable aleatoria de Poisson con un cierto valor de espera. Entonces, es mucho más fácil verlo eso gráficamente. Entonces, aquí está un arribo, un arribo, un arribo, por acá otro arribo y acá otro arribo. Entonces, si nosotros definimos este intervalo de tiempo, el número de arribos en un intervalo de tiempo entre un t sub 0 y un t sub 1, este número de arribos tiene una distribución de Poisson o es una variable aleatoria de Poisson. Y esta variable aleatoria tiene un valor esperado. Tiene un valor esperado, que es lambda t sub 1 menos t sub 0. Entonces vemos que si nosotros queremos, por ejemplo, doblar el número de arribos que existen en un cierto periodo de tiempo, nosotros podemos doblar lo que es esta tasa. Entonces, la primera característica es un proceso de conteo donde en un cierto intervalo de tiempo, el número de arribos en ese intervalo de tiempo tiene una distribución de Poisson, es una variable aleatoria de Poisson con este valor esperado que está aquí. Y la segunda característica es que si yo tengo intervalos que no se traslapan, vamos a escribir aquí, pongamos que aquí tenemos arribos. Entonces, yo tengo, por ejemplo, aquí este intervalo y yo tengo por acá este otro intervalo, este podemos llamarle t sub 0, t sub 1, t sub 0' y t sub 1'. Para cualquier par de intervalos, el número de arribos que existen, el número de arribos que existe en este intervalo que es nt sub 0 menos nt sub 1, nt sub, perdón, aquí es 1, 0, nt sub 1' menos nt sub 0'. El número de arribos en estos dos intervalos, este intervalo, el número de arribos en esos dos intervalos que no se traslapan son variables aleatorias independientes. Son variables aleatorias independientes y ya vimos que tienen una distribución de Poisson. Entonces, recordemos brevemente lo que era la variable aleatoria de Poisson para caracterizar este proceso de... Entonces, esa variable aleatoria de Poisson tenía un parámetro alfa. Ese parámetro alfa era igual a la tasa de arribos por unidad de tiempo. En este caso, nuestra unidad de tiempo es todo este intervalo de aquí. Por eso, justamente, en esta definición, que sería lambda t, este t es el intervalo que está entre t sub 1 y t sub 0. Entonces, esto de aquí es, vamos a recordar esta parte que vimos con ustedes del ciclo anterior. Entonces, la distribución de esta variable aleatoria de Poisson, que es la PMF, tenía ese formato alfa a la x por e a la menos alfa sobre factorial de x para x 0, 1, 2 y 0 para otro caso. Este alfa es un valor positivo. Y vemos que alfa está definido como la tasa de arribos por ese intervalo de tiempo. Y el valor esperado de este proceso de Poisson era simplemente este valorcito de aquí de alfa, que es este término que aparece aquí y aquí. Entonces este también recordamos que es el número de arribos por segundo. Entonces, recordando esta
caracterización que tiene este proceso de Poisson, nosotros podemos definir una variable aleatoria de Poisson m, que es el número de conteos hasta el instante 1 menos el número de conteos desde el instante 0. Sí, vamos a suponer que aquí está t sub 1, t sub 0 y aquí tengo un cierto número de arribos. Ese número de arribos que yo tengo en este intervalo de aquí está caracterizado por esta variable aleatoria de Poisson m. Entonces, la distribución que tiene esta variable aleatoria de Poisson m, si utilizamos estas ecuaciones que repasamos aquí, de m, si volvemos acá, nosotros vemos que es alfa a la x, y alfa está definida como lambda t, que es el intervalo de tiempo, y para nosotros ese intervalo de tiempo es t sub 1 menos t sub 0. Entonces podemos escribir acá esa ecuación. Aquí vamos a tener, simplemente siguiendo la PMF de Poisson, tenemos aquí lambda t sub 1 menos t sub 0 a la m sobre m factorial e, y este mismo término aquí es menos lambda t sub 1 menos t sub 0 para m igual a 0, 1, 2 y 0 para otro caso. Y 0 para otro caso. Ustedes pueden observar que esta es la distribución para un único intervalo. Pero nosotros podemos tener múltiples intervalos que no se traslapan, y ya sabemos que el número de arribos en esos múltiples intervalos que no se traslapan son independientes. Entonces vamos a encontrar la PMF conjunta de este proceso de Poisson haciendo el producto de cada una de las PMFs de esos intervalos que no se traslapan. Entonces lo que vamos a desarrollar más abajo justamente es un productorio de esta ecuación que está aquí. Va a salir un poco extensa, pero ese va a ser el resultado. Entonces en el teorema 10.2 nosotros vamos a encontrar la PMF conjunta de un proceso de Poisson. La PMF conjunta de un proceso de Poisson. Entonces ese proceso de Poisson lo vamos a representar aquí a todos esos intervalos con este vector nt sub 1 hasta nt sub k y aquí. Entonces estos tiempos de aquí son un conjunto de tiempos ordenados de tal forma que t sub 1 es menor a t sub 2 y este es menor a t sub k. Es lo mismo decir que en este intervalo de aquí estaría t sub 1, por aquí estaría t sub 2, por aquí estaría t sub 3, por aquí estaría t sub 4 o t sub k. Tiene esa característica de que son una secuencia de tiempos ordenados. Uno es consecutivamente menor que el otro. Entonces, si este único proceso de Poisson tiene la distribución que hemos escrito aquí arriba, y este de acá tiene la distribución que está aquí arriba, y los procesos intermedios de aquí también tienen la misma distribución que está arriba, para determinar la PMF conjunta, sabiendo que es una secuencia de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, lo que tenemos que hacer es multiplicar esas distribuciones. Entonces, para el proceso de Poisson, lo que tenemos que hacer es esa multiplicación. Entonces aquí tendríamos alfa 1, que lo vamos a definir más abajo cuánto vale, a la n1 y a la menos alfa 1 sobre n1 factorial hasta un alfa k. Aquí tendríamos n sub k menos n sub k menos 1 por ahí a la menos alfa k sobre n sub k menos n sub k menos 1 factorial 0 n1 hasta nk y 0 para otro caso. Entonces vamos a definir que es este valor de alfa de aquí, que acá está escrito, pero lo vamos a definir aquí debajo. Entonces ese valor de, vamos a escribir con alfa 1, que es igual lambda t sub 1, y para el caso de i desde 2 hasta acá, vamos a tener que el alfa sub i es igual a lambda
T sub I menos T sub I menos 1. Son los otros intervalos en esos tiempos consecutivos. Entonces, esta es la PMF conjunta de este proceso de Poisson. Y la probabilidad de derribo durante cualquier instante de tiempo también es independiente del historial pasado de este proceso. Por eso una de las propiedades que vamos a ir analizando un poquito más adelante es que este proceso de Poisson es un proceso sin memoria. Otra de las formas que se puede, o una forma alternativa que se puede caracterizar a este proceso de Poisson es a través de los tiempos de arribo de cada uno de los eventos. Entonces, si nosotros tenemos aquí nuevamente el ejemplo, aquí tenemos arribos que ocurren de forma aleatoria a lo largo del tiempo. Vamos a suponer que aquí está el instante t igual a 0. Cada uno de estos tiempos de arribo que nosotros los vamos a etiquetar como x1. Acá x sub 2, que es el tiempo de arribo entre el segundo arribo y el primero. Este x sub 3, que es el tiempo de arribo entre el tercer arribo y el segundo. Que de hecho lo podemos generalizar aquí como x sub n. Este x sub n es el tiempo entre arribos. Arribo n menos 1 y n. Por ejemplo, aquí podemos ver que es el tiempo de arribo entre 3 y 2. Cada uno de estos de aquí son arribos. Entonces podemos generalizar que xn es el tiempo entre arribos entre n-1 y n. Y ese vendría a ser n y cerca n-1. Este tiene un nombre particular que es el primer arribo. O primer tiempo entre arribo. Entonces, estos tiempos de arribo son aleatorios y son descritos a través de una variable aleatoria exponencial. Entonces, a través de estas variables aleatorias de aquí, que tienen una distribución exponencial, nosotros también podemos caracterizar el proceso de Poisson. Entonces, el proceso de Poisson, utilizando esta forma alternativa, podemos decir que para un proceso de Poisson, de tasa o intensidad lambda, los tiempos entre arribo que están caracterizados aquí, esos tiempos entre arribos, x1, x2, son secuencias independientes idénticamente distribuidas con PDF exponencial. Es decir, que cada uno de esos tiempos, al ser independientes e idénticamente distribuidos, tiene la misma distribución, la misma PDF exponencial, que es lambda era menos lambda x, un x mayor o igual a 0, y 0 para otro caso. Entonces, dado que estos tiempos entre arribos tienen esta distribución exponencial, nosotros en el teorema 10.4 podemos afirmar que un proceso de conteo con tiempos entre arribos que tengan una distribución exponencial definen un proceso de Poisson. Entonces aquí podemos decir que es un proceso de conteo NT con tiempos entre arribos x1, x2 con son I y D, dependientes científicamente distribuidos, con distribución exponencial, definen un proceso de Poisson. Entonces hay dos formas de definir un proceso de Poisson. Puede ser un proceso de conteo donde el número de arribos en un cierto intervalo de tiempo está descrito por una variable en la teoría de Poisson, y también que el número de arribos en intervalos que no se traslapan son independientes. Esa fue la primera definición de ese proceso de Poisson.
Y la forma alternativa es a través del tiempo entre arribos, que ya vimos que son independientes y también tienen una distribución exponencial. Entonces, para que ustedes repasen esta parte del proceso de Poisson, hacen el quiz 10.5. Entonces, vamos a ver algunas propiedades de este proceso de Poisson. Propiedades de este proceso de Poisson. Antes de arribar a las propiedades, vamos a hacer un brevísimo resumen utilizando una gráfica de qué es lo que significa este proceso de Poisson. Entonces, el proceso de Poisson es la contraparte en el dominio continuo de lo que era el proceso de Bernoulli, donde hacíamos esa aproximación de que esos slots delta tendían a cero, que era lo mismo que decir que tenemos n, el número de pruebas independientes en proceso de Bernoulli tiende al infinito. Eso lo pueden ustedes identificar aquí justamente en el tema 2.8, donde partimos de una binomial. Hacemos que n tiende al infinito, que en nuestro contexto es lo mismo que ese intervalo delta tiende a cero, y arribamos hacia una distribución que es de Poisson. Es un proceso, como ustedes pueden ver, 4 ecuaciones. Es muy simple probar esa parte. Entonces, un proceso de Poisson es un proceso de conteo. Vamos a suponer que estos, nuevamente, que de aquí son arribos, que inician en un instante de tiempo de igual a cero. Entonces yo tengo aquí este intervalo de tiempo entre un t sub 0 y un t sub 1. El número de arribos que yo tengo en ese intervalo de tiempo está descrito por una variable aleatoria de Poisson. Y si yo tengo intervalos que no se traslapan, por ejemplo, aquí ustedes pueden observar que tengo este intervalo y este otro intervalo que no se traslapan. Esas variables aleatorias que caracterizan el número de arribas en esos números de arribas, en los intervalos que no se traslapan, son independientes. Y en conjunto esas dos características definen a ese proceso de Poisson. La otra forma alternativa es decir que estos tiempos entre arribos, o sea, tiempo entre arribos significa que estoy midiendo el tiempo entre un arribo y otro arribo. Esos tiempos entre arribos son variables independientes idénticamente distribuidas con una distribución exponencial en este caso. Y si un proceso de conteo tiene tiempos entre arribos, que es tiempos entre arribos con distribuciones que son exponenciales, también definen a un proceso de Poisson. Entonces vamos a explorar algunas propiedades de este proceso de Poisson. Y una de las primeras propiedades que vamos a explorar es la propiedad que decíamos hace unos segundos, de ser un proceso sin memoria. Un proceso sin memoria. Entonces, para explorar este proceso sin memoria, vamos a utilizar esa definición, la última definición, que es los tiempos entre arribos. Tiempos entre arribos. Ya sabemos que los tiempos entre arribos tienen una distribución exponencial. Tienen una distribución exponencial. Entonces, la distribución exponencial, déjenme ver cómo era la ecuación de la distribución exponencial para poderla escribir aquí con la probabilidad del complemento. Distribución exponencial. Entonces, voy a escribir aquí lo que es la distribución exponencial. La CDF es una distribución exponencial. Entonces, aquí vamos a tener la CDF de una distribución exponencial, porque eso lo vamos a utilizar para determinar esta propiedad, que es un proceso sin memoria. Entonces, esta distribución exponencial es 1 menos e a la menos alfa x para x mayor a 0 y 0 para otro caso. Recordemos que esto es lo mismo decir la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor a x. Entonces vamos a utilizar esta distribución exponencial para probar que el proceso de Poisson tiene la propiedad de ser un proceso sin memoria. Entonces, la probabilidad de que ese tiempo entre arribos sea mayor o menor, perdón, que sea mayor a un cierto número x, noten que si aquí tengo
esta distribución al hacer 1 menos esa distribución de Poisson, voy a hacer 1 menos esta cantidad y me va a quedar simplemente esta exponencial de aquí. Eso es igual e a la menos lambda x, a la menos lambda x. Entonces, la probabilidad condicional de que xn sea mayor a un cierto t más x dado, esta en la ecuación va a quedar más claro, que xn es mayor a t. Es decir que yo en este punto de aquí, no he observado, en este punto de aquí, t, no he observado ningún arribo. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que observe un arribo hasta el tiempo x? Entonces, esa es la condicional que está aquí, que la vamos a escribir en la ecuación más abajo. Entonces, escribamos aquí la ecuación. La probabilidad de que haya un arribo luego de un cierto tiempo x, dado de que ha pasado un cierto tiempo t. Entonces, vamos a colocarlo aquí en intervalo. Bueno, ya estaba acá arriba. X, bueno, et y x. Si ustedes recuerdan, esta es la probabilidad condicional. A este de aquí vamos a llamarle, sea más fácil identificar, es un tiempo adicional. Es un tiempo adicional. La probabilidad condicional es la probabilidad de la intersección dividido por la probabilidad del evento que condiciona. Entonces, la probabilidad condicional, si recordamos la probabilidad de A dado B, es igual a la probabilidad de la intersección dividido para la probabilidad del evento que está condicionando, que es B. Entonces aquí vamos a hacer la probabilidad de que este tiempo sea mayor que t en t más x. T más x en intersección con el evento de que ese tiempo sea mayor a t dividido para la probabilidad del evento condicionante. Entonces, aquí tenemos la intersección de estos dos eventos. Y vamos a graficarlos acá arriba para que sea más fácil ver cuál es el resultado. Entonces, este evento de aquí es el evento de que el tiempo sea mayor a t más x. Entonces, aquí está t. Aquí, perdón, aquí es t más x. Todo este intervalo de aquí tiene dimensión x, que es ese tiempo adicional. Entonces, el tiempo que sea mayor a t más x es todo este tiempo que está aquí. Y este evento de acá es el evento mayor a t. Y si hacemos la intersección de esos dos eventos, nos va a quedar este evento que está aquí. Entonces eso lo podemos escribir aquí, que es la probabilidad de que xn sea mayor a t más x. Dividido para la probabilidad de que ese tiempo sea mayor a t. Ahora, si nosotros volvemos a esta expresión que la hemos encontrado antes, que esa probabilidad es justamente e a la menos x por la distribución exponencial que tiene. Entonces, va a ser similar para esta parte de aquí. Entonces, aquí vamos a tener que esto es igual a e a la menos lambda t más x sobre e a la menos lambda t. Y si resolvemos esta expresión aquí, vamos a tener que es e a la menos lambda x. Entonces, la interpretación, noten que este resultado de aquí es exactamente el mismo resultado que está acá. Entonces, la interpretación de esta ecuación es que si el arribo no ha ocurrido para el tiempo t, volvamos acá, si el arribo, aquí es t más x, si el arribo no ha ocurrido para el tiempo t, el tiempo adicional hasta el arribo en este instante de aquí, que este tiempo adicional sería xn menos t,
tiene la misma distribución exponencial que xn. Y eso justamente indica que tiene esa característica de ser un proceso sin memoria. Proceso sin memoria. Ahora, la siguiente propiedad la vamos a simplificar y tiene que ver con componer un proceso de Poisson. Y la segunda es con descomponer ese proceso de Poisson. Vamos a llamar propiedad A y propiedad B. Entonces vamos a esbozar estas propiedades. Entonces, la propiedad A dice cómo componemos un proceso de Poisson. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos este proceso de Poisson N1T con este parámetro lambda 1 y tenemos este otro proceso de Poisson con este parámetro lambda 2. Si nosotros sumamos estos dos procesos, N1T más este N2T, este resultado sigue siendo un proceso de Poisson con variable lambda que es igual a la suma de lambda 1 más lambda 2. Lambda 1 más lambda 2. Bueno, de hecho, este término de aquí, recordemos, para decirles, se conoce como tasa o también como intensidad. Tasa o intensidad. Entonces, esta suma de dos procesos de Poisson que derivan un proceso de Poisson, ustedes la pueden encontrar en el teorema 6.9, donde nosotros sumábamos dos variables aleatorias de Poisson y el resultado de esa suma nos daba una variable aleatoria de Poisson. Y esta sería la primera propiedad de sumar dos procesos de Poisson, nos da un proceso de Poisson con esta intensidad. En el ejemplo que se relaciona con esta propiedad, nos dice que a un peaje llegan tres tipos de vehículos. Llegan los carros particulares, llega un bus, llega un camión. Y la llegada de cada uno de estos vehículos es un proceso de Poisson. Entonces los carros llegan con una tasa lambda sub c, que es 1.2 carros por minuto. Los buses llegan con una tasa de 0.7. Y lo que es los camiones, vamos a utilizar aquí la letra en inglés, los camiones llegan con una tasa de 0.9. 0.9 camiones por minuto. Entonces aquí la pregunta es que en un intervalo de 10 minutos, ¿cuál es la PMF de N sub 1? El número de vehículos. Entonces aquí vamos a aplicar justamente esta propiedad de Poisson. Entonces, este es un proceso de Poisson con esta intensidad. Este es otro proceso de Poisson con esta intensidad. Y este es otro proceso de Poisson con esta intensidad. Y nosotros queremos saber en un intervalo de 10 minutos cuál es la distribución de estos tres vehículos que están arribando a ese peaje. Y vamos a utilizar este teorema de aquí. Como estamos sumando tres procesos de Poisson, ese resultado también va a ser un proceso de Poisson y la intensidad va a ser igual a la suma de cada una de las tasas de esos procesos individuales. Entonces, el lambda aquí va a ser la tasa de arriba de los carros, más la tasa de arriba de los camiones, más la tasa de arriba de los buses, que es igual a 2.8 vehículos por minuto. Entonces, lambda por t va a ser a 2.8, como aquí están minutos. Eso está en minutos, no es necesario hacer conversión. Hay casos donde el ejercicio les da en segundos y otra variable en minutos, entonces ahí tendrían que hacer una conversión. Entonces esto de aquí es por 10 igual a 28. Entonces ya tenemos aquí cuál es ese valor que necesitamos para determinar la distribución
de este proceso de Poisson. Aquí tenemos lambda t, que es 28 elevado a la n, sobre e a la menos 28 sobre n factorial, para n igual 0, 1 y 2, y 0 para otro caso. Entonces la idea es sencilla, ¿no? Sumar procesos de Poisson, me da un proceso de Poisson, y la intensidad o la tasa es igual a la suma de las tasas de cada uno de esos procesos individuales. Y la otra propiedad, que la descomposición de un proceso de Poisson, o vamos a, en otras palabras, a descomponer un proceso de Poisson. Entonces, en este ejemplo de aquí, vamos a suponer que tenemos aquí ciertos arribos. Entonces, en cada arribo yo voy a, siguiendo lo que dice el ejemplo, voy a lanzar una moneda. Y esa moneda va a tener una cierta probabilidad P de salir cara y una probabilidad 1 menos P de salir, de salir cruz. Igual, en este caso de aquí, lo mismo. P1 menos P. Aquí P1 menos P. Entonces, ¿cuál es el experimento? En cada arribo yo lanzo una moneda y esa moneda sale cara con probabilidad P y sale cruz con probabilidad 1 menos P. Es el ejemplo que decimos nosotros de la moneda doblada. Entonces, en cada arribo, si sale P, yo a este lo voy a clasificar como TP sub 1. Y si sale este de acá, voy a con TP sub 2. Igual aquí, TP sub 1, TP sub 2. Igual acá. TP sub 1, TP sub 2. Entonces, en cada arribo de este proceso de conteo en el T, vamos a lanzar una moneda. Si sale cara, va a ser el proceso N sub 1 de T. Y si sale cruz, eso va a corresponder al proceso N sub 2 de T. Similar para cada uno de esos arribos. Y este tipo de descomposición se conoce como descomposición de Bernoulli. Entonces, la descomposición de Bernoulli. Entonces pueden ver que Bernoulli entra justamente en este contexto de aquí. Entonces, aquí estamos un proceso de conteo, como ustedes pueden ver, lo estamos descomponiendo en dos procesos de conteo a través de esta descomposición de Bernoulli. Y esto está resumido en el teorema 10.6. El teorema 10.6 dice que si estos procesos n1 de t y n2 de t son derivados a partir de una descomposición de Bernoulli, de un proceso n(t), que es un proceso de Poisson, este proceso n1 de t tiene una intensidad que es lambda p, y este proceso n2 tiene una tasa o una intensidad que es lambda 1 menos p. Entonces hemos compuesto y descompuesto un proceso de Poisson. Entonces mañana vamos a hacer algunos ejemplos aplicando estas ecuaciones que hemos visto aquí. Y con eso ya pueden escribir el nombre en el chat y pueden salir.